¿Cómo están, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para el uso horario en el que miren este video. Siempre vale aclarar, y lo digo siempre, que no soy ni pastor, ni coach, ni evangelista, ni obispo, ni nada que se le parezca, solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. Que enderecemos la senda, porque el reino de los cielos se ha acercado. En esta oportunidad quiero hablarles de una historia bíblica. Teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo, donde está tan de moda este tema del género, este tema del feminismo, donde parece que el hombre fuera enemigo de la mujer y la mujer fuera enemiga del hombre. Sin embargo, los evangelios nos enseñan que una de las primeras personas que defendió a la mujer y la trató como un igual, justamente fue nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios tenemos varios ejemplos de esto, pero quiero hablarles en este caso de el más claro, el más sencillo, el que más apunta a esto. Ya le digo, tenemos muchos ejemplos. Jesús habló con la mujer samaritana, la envió a predicar el evangelio. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y tenemos un montón de ejemplos bíblicos de mujeres que apoyaban el ministerio de Jesús. Pero este habla muy claramente de cómo la Biblia o Jesús o el cristianismo no es lo que dicen todos, que atrasa 300 años. No, por el contrario, Jesús o Yeshua, como le quieran llamar, fue una de las primeras personas en defender los derechos de las mujeres, y a las pruebas me remito. Para esto vamos a ir al libro, al Evangelio según San Lucas, en la Biblia, capítulo 8, que dice así. Dice, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y él sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba sentada en medio. Versículo 10 dice, enderezándose Jesús y viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Creo que no hace falta explicar mucho de lo que pasó en este pasaje bíblico, pero vamos a tratar de desmenuzarlo para entender y ver por qué Jesús fue una de las primeras personas que puso en igualdad de condiciones a los seres humanos. Para Jesús, para Dios, no hay hombres ni mujeres, no hay negros ni blancos. Para Jesús somos todos iguales, y siempre y cuando el ser humano busque hacer la voluntad del Padre, haya la gracia delante de Dios. El versículo 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Dice la gente que Jesús iba al monte a orar. Dicen las escrituras que Jesús iba al monte a orar. Dice, por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y él sentado les enseñaba. O sea, pongámonos en contexto. Jesús se había ido al monte a orar, como hacía siempre,
por la mañana volvió al templo para enseñarle a la gente. ¿Está bien? ¿Y qué les enseñaba? Justamente las maravillas del reino de los cielos. ¿A través de qué? De las escrituras y de ejemplos que él llamaba parábolas. El versículo 3 dice que entonces los escribas y los fariseos. ¿Quiénes son los escribas y los fariseos? Los escribas son los que estaban encargados, eran los que sabían escribir, justamente, porque antes no todo el mundo sabía escribir, como hoy en la actualidad que la mayoría de la gente lee y escribe. En ese tiempo no eran muy pocos los que sabían escribir. Bueno, y parte de ellos eran los escribas, y ellos estaban encargados de ¿qué? De escribir y transcribir las sagradas escrituras. O sea que eran gente que tenían conocimiento de las sagradas escrituras. Y los fariseos, dice. Los fariseos eran un grupo religioso del pueblo israelita, que era el pueblo elegido por Dios. Dice, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola al medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y acá ya me surge una pregunta. ¿Por qué digo? Si esta mujer, la mujer adúltera, fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, ¿dónde estaba el hombre que fue sorprendido con ella? Porque los escribas y fariseos le trajeron a la mujer, pero el hombre también había sido sorprendido en adulterio. ¿Por qué no se lo trajeron al hombre? También para juzgarlo delante de Jesús. O para acusarlo delante de Jesús. No, ellos le trajeron a la mujer. Y les voy a decir por qué. Porque es muy probable, como dicen las escrituras, dice, entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. El versículo 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole. La respuesta está justamente en el versículo 6. ¿Por qué no trajeron también al hombre que fue hallado en el acto de adulterio? Porque lo que querían no era acusar a la mujer sorprendida en el acto de adulterio, sino tentar a Jesús para que Jesús sea acusado. ¿De qué manera? Porque si Jesús decía que sí, que había que cumplir la ley de Moisés y apedrear a esa mujer, ellos estaba haciendo caso a lo que decía las escrituras, pero ellos lo iban a acusar con el pueblo romano porque iban a matar a esa mujer y le iban a hacer responsable a Jesús de la muerte de esa mujer. Ahora si Jesús decía que no tenían que apedrearla, iban a decir que Jesús no estaba cumpliendo la ley de Moisés y que él no era el Cristo, no era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces de una u otra manera lo estaban tentando. Por eso es que no trajeron al hombre encontrado en el acto de adulterio. Yo lo que pienso es que seguramente este hombre habrá sido pago por ellos para que lleve a esta mujer al acto de adulterio y de esa manera poder acusar a Jesús. Bueno, dice que, seguimos leyendo el versículo 6, dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Termina diciendo el versículo 6. He escuchado a lo largo de mi vida tantas enseñanzas bíblicas. Algunas de ellas decían que Jesús lo que escribía con el dedo en tierra era el nombre de cada uno de los que estaban acusando a esta mujer. Algunos dicen eso. Otros dicen que Jesús los que estaba escribiendo con el dedo en tierra, porque las escrituras no aclaran qué es lo que Jesús estaba escribiendo con el dedo en tierra, era Dios es amor. Puede haber sido que sí, puede haber sido que no, eso los dejo a su interpretación. Y el versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo,
el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una de las palabras más maravillosas que nos han soltado los evangelios para la vida, no solo del cristiano, sino para la vida del ser humano. Aquel que no tenga pecado sea el primero en arrojar la piedra. Nosotros vivimos, y digo nosotros porque estoy hablando del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, porque esta enseñanza, la gran mayoría que la escuchan son hijos de Dios. Sé que hay gente que no es hija de Dios que la escucha, pero tiene la oportunidad de serlo. Y por eso también está escuchando estos mensajes. Pero no debemos arrojar la piedra contra nuestro hermano. Solamente podemos arrojar la piedra contra nuestro hermano, contra nuestra hermana, si nosotros estamos libres de pecados. Pero como digo siempre, como lo dicen las Escrituras, Romanos 3:23 dice que por cuanto todos, no algunos, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hoy hablaba con un amigo, con Matías, y le decía una frase que decía mi mamá, que no hay que escupir para arriba porque te puede caer la escupida en el ojo. Y que menos cuando estamos criando hijos tenemos que escupir para arriba. Yo no tengo hijos, pero para aquellos que tienen hijos, cuando estamos criando hijos no tenemos que escupir para arriba. ¿Por qué? Porque a veces si no nos pasa a nosotros, les puede pasar a nuestra descendencia. Y ahí no vamos a saber qué hacer. Entonces cuidado con arrojar la piedra contra tu hermano. Y el versículo 8 dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Claro, porque ante semejante confrontación, de decir, muchacho, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Entonces los que somos más avanzados en edad, nos damos cuenta que todos hemos errado, que todos hemos fallado, que todos hemos pisado el palito, que todos tenemos un muerto en el placar. Entonces, lejos de acusar a los demás, lejos de apuntarnos con el dedo. Acuérdense que cuando un dedo apunta para allá, son dos dedos los que apuntan, pero son tres los que nos apuntan a nosotros. Entonces, lejos de nosotros acusarnos. Dice que su conciencia, los más viejos los acusó primero y se empezaron a ir. Y por último, los más jóvenes. Dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Maravilloso, maravilloso. Que ella le pueda hablar a Jesús y decirle, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo, él que tenía la autoridad, el Mesías, el Hijo de Dios, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿A qué quiero alentarte en esta noche? ¿De qué quiero hablarte esta noche? Primero volverte a decir que ese cuentito que nos quieren vender, de que la Biblia atrasa 300 años, no es así. La Biblia no atrasa 300 años. La Biblia es un libro actual que tiene vida en sí mismo. Y que esa vida les voy a mostrar. Si yo les muestro este libro, o cualquier Biblia, esto no deja de ser hojas con un poco de tinta. ¿Saben lo que le da vida a estas palabras escritas acá? Dos cosas. Una, que están inspiradas por Dios, y otra cosa que le da vida es cuando nosotros las ponemos por obra. Eso es lo que le da vida a las Escrituras. Por eso les digo que la Biblia no atrasa 300 años, que la Biblia es un libro actual, que Jesús fue el primero en defender los derechos de la mujer,
Imagínense que hoy en Medio Oriente todavía siguen apedreando a las mujeres. Hoy en la actualidad en Medio Oriente siguen castigando a las mujeres. Se tienen que vestir de manera que no les gusta vestirse, taparse todo el cuerpo. No pueden usar una malla, un short, una pollera corta. Y a Jesús no le interesa tu ropa. A Jesús no le interesa cuánto hayas pecado o cuánto hayas dejado de pecar. Jesús quiere que entiendas que te ama. ¿Sabes qué? Vos que estás mirando del otro lado, Jesús te ama. Y quiero que lo sepas. Jesús te ama, te ama, te ama, te ama. Y te ama tanto que no le importa lo que vos hiciste, lo que dejaste de hacer. A Él no le importa tu pasado, ni le importan tus frustraciones. Él ve un futuro en vos completo en Dios. Así que te aliento a la hora que mires este video a que no creas que la Biblia, este libro que está acá, es un libro que atrasa 300 años. La Biblia es un libro que vino a enseñarnos y a traernos varias soluciones para nuestras vidas, siempre y cuando le queramos dar un poquito de importancia y hacer un poquito de caso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde a la hora que mires este video, que haga brillar su rostro sobre vos y que tenga de vos misericordia, que puedas llegar bien a fin de año con salud, con alimento en tu mesa, con un techo, cobijándote. Y déjenme decirles una vez más que la Biblia no atrasa 300 años, que la Biblia es un libro vivo y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Que el eterno Dios los bendiga y que nunca tengan falta de nada. Bendiciones para todos.